Bienvenidos a una nueva emisión de Vox Veritatis, la voz de la verdad, que resuena con fuerza en medio del ruido del mundo. Hoy, con inmensa alegría, nos adentramos en un tema profundamente arraigado en la identidad de la Iglesia Católica, el latín, en la liturgia según la tradición. Un idioma que no es solo lengua, sino patrimonio espiritual, lengua sagrada que ha acompañado a nuestra amada Iglesia en su oración, su doctrina y su misterio. Nos honra con su presencia Esther Ramírez, chef, repostera, panadera, ferviente devota de la Santísima Virgen María y amante del latín, lengua oficial de la Iglesia Católica. Esther además es administradora de la comunidad Vivum in Castitate en Instagram, donde promueve el amor a la belleza de la liturgia y el devocional, compartiendo velos, íconos, imágenes sagradas y rosarios que elevan el alma. Nos acompaña en esta edición nuestro querido hermano Agustín Zabaleta, quien estará encargado de llevar el hilo de las preguntas con la claridad, profundidad y respeto que lo caracterizan. Como nos dijo San Juan 23 en su Constitución Apostólica, Veterum Sapientia, la Iglesia estima profundamente el latín como un tesoro incomparable que concede unidad, estabilidad y dignidad a su culto. Recordamos también las palabras de San Pablo en 1 Corintios 14:15. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda en su numeral 1203, la riqueza inagotable del misterio de Cristo se expresa en la variedad de lenguas litúrgicas. En la Iglesia de Occidente, el rito romano ha conservado el uso del latín como lengua propia, si bien adaptado a las necesidades de los fieles. Hoy queremos redescubrir no solo un idioma, sino un alma de oración, una herencia que nos conecta con los siglos de fe viva y adoración verdadera. Comenzamos, que sea el Espíritu Santo quien guíe esta conversación para la mayor gloria de Dios y honra de su iglesia. Y vamos a iniciar como se debe con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y da nuestro gozo eterno. Amén. Quedamos reunidos en la presencia del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y quedamos con Esther Ramírez. Bienvenida. Muchas gracias por haberme invitado otra vez a este programa. Y pues nada, para mí es súper importante el tema del latín, creo que ya lo han visto varios en mis videos, porque pues es parte de la tradición de la iglesia, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por darme otra oportunidad para estar aquí con ustedes y pues nada, quedo a sus órdenes. Bienvenida, Esther. Muchísimas gracias por compartir con nosotros ya por tercera vez en Vox Veritatis. Te agradecemos mucho el aporte a este programa. Cuéntanos primeramente, una de nuestras primeras preguntas es, ¿por qué en la Santa Iglesia se eligió el latín como lengua litúrgica y no otras lenguas como el griego o el hebreo? Bueno, primero que nada, esa es una pregunta bastante común, sobre todo para protestantes o luego gente atea, siempre está preguntando, ah, bueno, ¿por qué el latín y por qué no el griego? ¿Por qué no el arameo? ¿Por qué no el hebreo? ¿No? Si son las lenguas, pues, de nuestro Señor, ¿no? Sobre todo el arameo y el hebreo. El griego, ¿no? Constantinopla, etcétera. Y es que el latín ha sido conservado como lengua litúrgica y no por una nostalgia cultural, pues, de siglos pasados, sino por su profundo significado teológico y espiritual. Entonces es una lengua sacral porque pues el latín ha sido el canal a través del cual se ha comunicado la doctrina, la liturgia y la espiritualidad católica durante muchísimos siglos. Sobre todo en el Concilio de Trento, en su defensa contra los errores protestantes, afirmó la necesidad de conservar el latín en la liturgia.
En parte, pues obviamente para proteger la reverencia y el misterio del santo sacrificio en la Santa Misa, porque pues el latín es el idioma más puro que pueda existir, o sea, es el idioma de la Iglesia Católica, el terror de los demonios. Eh, y pues bueno, en una de esas sesiones, la verdad, usualmente en los documentos de los concilios vienen por números, pero la verdad no me acuerdo mucho de esos números, pero igualmente lo pueden buscar. Y dice, aunque la misa contiene gran instrucción para el pueblo fiel, no conviene, sin embargo, que se diga siempre en la lengua vulgar. Que eso es mucho lo que pasó después del Concilio Vaticano II, que mucha gente, o sea, fieles católicos, se quejaban porque, ay, es que yo no entiendo el latín. ¿Por qué el latín y por qué no mejor en español? ¿O por qué no en inglés? ¿O por qué no en alemán? O lo que sea de dicho país. Entonces, mucha gente como que se queda en esa parte mundana del tema del idioma, ¿no? Y se le hace así un escándalo terrible el tema del latín. Y pues bueno, San Pío X, lógicamente, el mero mero capotero, en un documento llamado Motu Proprio, eh, trale, trale solecitudini, perdón, está un poco complicado esa palabra, creo que fue en 1903. Ahí no solo promovió la música sacra en latín, todo el tema de la música gregoriana, porque pues hoy en día, pues sí, ¿no? Cantan el Padre Nuestro con batería y platillos y un montón de cosas que eso no debe de ser. Entonces, no solamente él promovió la música sacra, sino también reafirmaba la importancia de conservar el carácter sacro y universal de la lengua litúrgica. Entonces, el latín, en conclusión, no nada más favorece, o sea, no nada más se escucha bonito, sino también favorece por siempre el espíritu de oración, contemplación y alejamiento del mundo total. Entonces, así ya es la iglesia de Dios, y la misa, ¿no? Específicamente para Dios y no para el pueblo. Ujú. Excelente, muchas gracias, Esther. También comentario, pregunta, aparte. También si reunimos a diferentes personas de diferentes países del mundo, diferentes lenguas, se hace una santa misa, para que todos se entiendan, debe hacer en latín, obviamente. He escuchado, diferentes anécdotas sobre personas de otros países que buscan latín por eso mismo, o sea, y recuerdan el latín por eso mismo, porque van a entender el latín, no entienden las lenguas vernáculas. Hacemos una santa misa de personas de todo el mundo y todos van a entender el latín y no un solo idioma. Sí, no, exactamente, por esa razón es la lengua de la Iglesia Católica, o sea, nada más, o sea, es tan rica la Iglesia Católica que, o sea, hasta tenemos un idioma, ¿no? Y es el más puro de todos, no es un idioma hibridado, por ejemplo, del latín, pues es una lengua clásica, ¿no? Que muchos dicen que ya es una lengua olvidada, pero en realidad, y bueno, y lamentablemente a través de los años, a través de los siglos, se ha ido deformando el latín, no en sí la raíz del latín, sino como que se van sacando ahí varias lenguas. Entonces, por ejemplo, en hay muchos tipos de pronunciación o formas de hablar el latín. Está el latín eclesiástico, el clásico, el vulgar. Entonces, del vulgar se pasa al latín, al español, al francés, al alemán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como que la raíz de todas. Sin embargo, pues el eclesiástico es el que es específicamente de la iglesia, donde todos los católicos tenemos que aprender para justamente si pasan, bueno, no nada más específicamente esa situación, de que no, pues si se junta un alemán con un chino, un japonés y un español, no, pues lo único que, o sea, la única opción es el latín. No es tanto así, sino que es, como somos católicos y como eso es lo que nosotros somos iglesia, ¿no? Católica, o sea, religión que nos religa hacia Dios. Por esa razón existe el latín, aparte pues también por el tema del exorcismo, que ya después hablaremos de ello, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero pues el latín es la cosa más impresionante que puede existir, ¿no? Ujú. Cuéntanos, ¿tiene el latín un valor espiritual superior a las lenguas modernas? Y justamente hablando de el, bueno, que ya había yo comentado, que mucha gente como que le da mucha importancia y es como así, tema casi casi escrúpulo de que, ay, no, es que, ¿por qué latín? ¿No? Y como que se ponen en ese tipo de rebeldías, ¿no? Entonces, el latín en sí no es una lengua hablada que se, o sea, cotidianamente, o sea, no es como que te diga, ah, salve, ¿no? Como lo que sea, ¿cómo estás en latín? O hablar de, no sé, de perros y gatos. Más que nada posee una dimensión de lengua consagrada, pura, separada del uso profano, ¿no? Porque como es una lengua tan sagrada y que es exclusivamente para Dios, pues uno no puede mancharla con nuestras conversaciones cotidianas. Entonces, esto le va a dar una eficacia espiritual única
y fiel sobre todo a la conexión de oración trascendente, ¿no? En el altar, en la misa, en el momento de rezar, al momento de realmente estar con Dios, ajá, en una conversación con Dios. Entonces, por ejemplo, otra vez, San Pío X, en el Catecismo Mayor, no sé si han visto, explicaba el uso del latín que ayuda verdaderamente a resguardar la doctrina contra las modas del lenguaje humano, el profano, ¿no? Entonces, da la oración católica un sentido de permanencia, solemnidad y respeto, sobre todo en el español, o por ejemplo en el inglés, ¿no? El inglés y el español, vamos a dejarlo en español porque pues, nosotros somos de Hispanoamérica, ¿no? Tenemos muchos idioms, así se dice en inglés, que son como varias palabras que son como muy cotidianas o más como nativas de cierto país en Hispanoamérica. Entonces, no es como que uno llegue con Dios, que sí lo puede ser ya en una relación más íntima con Dios. Obviamente nosotros vamos a tener que hablar así porque es lo que conocemos, pero cuando uno va a la Santa Misa en adoración, o sea, ya hay que ser más serios y no vamos a llevar, pues, ¿qué onda, papá? Pues no, no, para nada, ¿no? O qué tranza, ¿no? Como aquí en México, que muchos dicen, ¿no? O qué pez, ¿no? ¿Qué pex, ¿no? O sea, no. Son cosas las cuales, o sea, eso como que mancha y como que deforma la parte sagrada de estar en una iglesia rezando o en tu altar en tu casa, que yo lo defiendo muchísimo el tema del altar en casa, que eso me lo pasó bastante mi mamá y que la verdad es que es algo buenísimo. Entonces, no, o sea, ese tipo de cosas no tienen absolutísimamente nada de solemnidad ni respeto como tal. Ya es diferente cuando uno ya internamente, ya uno ya le puede decir lo que quieras a Dios, ¿no? Porque pues es tu padre, ¿no? O sea, es tu creador, pero pues también hay que tener cierto respeto ya cuando se trata de algo mucho más serio en la iglesia, en adoración, rezando en una comuna de oración, etcétera, ¿no? Entonces, aparte, los exorcistas tradicionalistas, lógicamente, han documentado que en los ritos de liberación, sobre todo, el demonio reacciona con una violencia tal al latín. Entonces, creo que esto ya es un foco verde totalmente que Latín hace un buen trabajo, ¿no? Porque reconoce en él la autoridad de la Iglesia y el uso consagrado por siglos en la batalla espiritual. Entonces, por eso es súper importante aprenderse bien, verdaderamente bien, el Ave María, el Padre Nuestro y sobre todo el San Miguel Arcángel en latín. Es una cosa bien potente. O la oración de San Benito, por ejemplo. Excelente, muchas gracias, Esther. Pero cuéntanos, ¿cómo responde el latín al principio de lex orandi, lex credendi? Bueno, primero que nada, ¿qué es lex orandi y lex credenti? Perdón. Esta frase fue muy popularizada, es bastante famosa por San Próspero, que es un teólogo y un escritor cristiano del siglo V, me parece. Entonces, esa frase, sobre todo, bueno, vamos a dividirla, ¿no? Primero, lex orandi. Lex orandi significa ley de oración, que sería en este caso la forma en que adoramos, oramos y celebramos los ritos, eh, pues en los que creemos y viceversa, ¿no? Y la forma lex crescendi es la ley de fe, que en este caso sería la forma en que una comunidad religiosa ora o celebra en el ritual. Entonces, al rezar el latín nos une literalmente siglos y siglos y siglos de oración interrumpida. O sea, es algo eterno verdaderamente y súper pleno. Entonces, si ni siquiera tienen ni una alteración ni una reforma, por ejemplo, a la Biblia, ¿no? Que a través de los siglos y lamentablemente, yo, si fuera por mí, yo sí, mil veces prefiero yo tener una Biblia en latín, porque ahí sabes que no se deforma ni una palabra. Entonces, yo siempre, 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 igual mi mamá investigando nosotras dos, nos hemos dado cuenta que las mejores Biblias que nosotros hemos leído y hemos visto va a ser Forever and Ever, la Vulgata, la primerita, ¿no? Que fue la primera en la que la iglesia como que la declaró como Biblia, la mera, mera, la principal de la iglesia católica. Después yo creo que la Nácar Colunga, y por si quiere alguien estudio bíblico, sobre todo por los comentarios, la Biblia, Strauss-Winger, que es alemana. Esas tres son las mejores verdaderamente que hay. Y si se puede, que sea una en latín, pero es muy difícil. Entonces yo siempre he recomendado que todas las que sean, sí, lo voy a decir así, antes del Concilio Vaticano II, son las que al menos están mucho menos cambiadas que las de ahora. Sobre todo la Biblia latinoamericana o la de todos los pueblos o algo, no, de Jerusalén creo que se llama, no las recomiendo mucho porque ya como que tienen otras interpretaciones que la verdad a mí no me agrada, ¿no? Porque es como que volver al protestantismo. Yo entiendo que son cosas o como que la convierten en un lenguaje un poco más fácil de entender,
porque hay muchas partes en la Biblia donde dices, es que, ¿cómo? O sea, primero dice una cosa y luego dice otra, no entiendo, ¿no? Pero no hay que deformar la palabra de Dios y lo dice en el Apocalipsis, ¿no? Entonces, pues no hay que tener ese tipo de traducciones dinámicas o esas adaptaciones culturales, ¿no? Que pues pueden diluir la verdad relevada, que es literalmente palabra de Dios. Entonces, pues en conclusión, rezar en latín en sí mismo es una forma de custodiar la fe, la santa tradición, que se ha defendido y se ha puesto por siglos, porque pues ahora sí que orando uno se moldea, ¿no? Moldea el espíritu para pues salvarse. Entonces, pues sí, eso. Muy bueno, Esther, gracias. Ahora cuéntanos, ¿qué decía el magisterio sobre conservar el latín? Bueno, em, dice bastante. Las traducciones a la lengua moderna pueden aún pues tener un poco de buena intención, ¿no? Que era lo que decíamos, ¿no? A pesar de que tengan una traducción un poco complicada, pues al menos ayudan de vez en cuando como que a tener pues este tipo de ayudas, ¿no? Sin embargo, pues es mucho mejor tener pues traducciones que se apeguen a lo más posible al original. Entonces, por ejemplo, en el Concilio de Trento también defendió el uso del latín contra los protestantes que exigían pues la lengua vernácula, que ya lo habíamos comentado antes, me adelanté un poco. En Mediator Dei también Pío XII enseña que el latín conserva la unidad de la fe. ¿Y qué más? Y bueno, también mencionando el Concilio Vaticano II, que pues digo, yo no estoy tan de acuerdo, pero pues hay que saber lo que es, ¿no? En Sacrosanctum Concilium dice que pues ordena conservar el uso del latín en los ritos latinos, ¿no? Y es terrible, ¿no? Porque uno dice, wow, ¿cómo es posible que el Concilio Vaticano II diga eso si ahora todo el mundo odia, parece, el latín, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, decía el cardenal, creo que, no me acuerdo bien cómo se llama, pero creo que Pie de Potiers, decía que la confusión doctrinal comienza cuando se pierde la precisión del lenguaje sagrado. Entonces, al mantener nosotros el latín como idioma litúrgico y doctrinal, la Iglesia se va a proteger de esa alteración ideológica. Entonces, porque la verdad no es por nada, pero cuando se cambia una sola palabrita o si uno no entiende una sola palabra en latín, ya se deforma absolutamente todo, ya cambia totalmente su significado. Entonces, esto, pues, como dije, se super reafirma con lo que dice Pío XII, ¿no? La lengua sagrada de la Iglesia es parte integral de la liturgia y advierte contra su sustitución, pues, imprudente de la modernidad hoy en día, diciendo, pues, obviamente San Pío X que el modernismo es el conjunto de todas las herejías. Ujú. Excelente, Esther. Y para aquellos conspiranoicos, hasta el mismo Concilio Vaticano II dice en Sacrosanctum Concilium, ordena conservar el uso del latín en los ritos latinos. Así que no inventemos cosas que no son. Sí, la verdad es que sí, eso, pues sí, sí lo dice. La verdad, yo hice hace mucho tiempo un estudio bueno, no tanto tiempo, del Concilio Vaticano II con respecto pues a la tradición y demás. Y pues yo la verdad tengo muchas dudas, ¿no? Porque un concilio, bueno, esto no tiene mucho que ver con el tema, pero un concilio debe de condenar errores del pasado que hoy en día se ven, ¿no? Entonces, la verdad que bueno, y me sorprendió mucho ver ese comentario en Sacrosanto Concilio porque pues es muy raro ver en el Concilio Vaticano II ese tipo de cosas. Entonces, porque pues es totalmente todo lo contrario a la santa tradición en sí de las misas de antes, ¿no? Bueno, de siempre más bien. Pero sí, sí es bastante interesante encontrar ese comentario por ahí y preferí, la verdad, mencionarlo porque es bastante importante. Exactamente, y sí, como se dice, es el espíritu y a veces no tanto en sí el mismo. Ahora cuéntanos, ¿puede el demonio entender o temer más las oraciones en latín? Sí, definitivamente. Como decía, igual los sacerdotes tradicionales afirman la autoridad y el poder verdadero, legítimo que tiene la Santa Iglesia Católica, ¿no? Entonces, el demonio debe a fuerza respetar y temer, no solo por lo que se está diciendo, sino también por ser la lengua más sagrada que existe. Entonces, porque literal, o sea, estás hablando con el cuerpo místico de Cristo y que fue fundada por Cristo mismo. Entonces, pues obviamente el demonio va a odiar profundamente la misa tradicional, por esa razón es súper atacada hoy en día. Entonces, el rosario en latín, no sé, todo lo que lleve el sacrificio mismo de Cristo, la obediencia, la verdad, o sea, el espíritu y la base de la iglesia real,
pues obviamente lo va a odiar con su corazón, ¿no? Bueno, si es que tiene corazón. Pero pues sí, el latín es la armadura espiritual que debemos de tener todos los días y de verdad en serio echarle muchas ganas para aprender a rezar, aprender la pronunciación, porque a mí la verdad me sigue costando. O sea, hay muchas oraciones que luego en los videos me hicieron mucha crítica en el video del credo, porque la verdad es muy largo. Bueno, no tan largo. El tradicional que es este, ay, se me olvidó, Constantino, Nico, no, ay, se me olvidó, pero bueno, ajá, ese, que es el tradicional, el que se suplementó pues, en el misal tridentino, es un poco largo y tiene palabras algo difíciles. Entonces, pues yo aparezco en el video como que leyendo la mayoría del video, pues el credo, ¿no? Porque está complicado, está largo y hay palabras o sea, que uno debe de esforzarse por pronunciar bien, ¿no? Entonces, sí me hicieron mucha crítica diciendo, ah, bueno, ahora sin leer, ¿no? Pero digo, bueno, a ver, hazlo tú. Digo, si ya muy acá, pues a ver, dilo tú, ¿no? Y no hay ningún problema en leerlo y pausarse. La verdad, uno cuando aprende tiene que pausar, tiene que leerlo súper lento y, y pues ya con la práctica uno va aprendiendo. La siguiente, bueno, pregunta, comentario, porque, bueno, a veces se crea mucha polémica de cosas que también la gente inventa, que no son ciertas. ¿Es excluyente o anticuado usar el latín en hoy en día? Porque a veces se dice, se creen mejores que los demás, se excluyen a los demás, se creen más que otros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, primero que nada, creo que es el comentario que cualquier persona que trata de estar fuera del mundo lo dice, y es que la iglesia no se va a adaptar al mundo. Entonces, y ahorita lamentablemente la iglesia se está adaptando al mundo, ¿no? Y el mundo quiere que la iglesia se adapte al mundo. Entonces, pues el mundo es quien debe de volver a la fe, no nosotros volver al mundo, ¿no? Porque pues entonces, pues ¿de qué sirve la iglesia, ¿no? Entonces, el latín verdaderamente no va a ser anticuado, no es del siglo pasado, no es algo de viejitos, no es algo de las abuelitas que sus mantillas y que no sé qué, que daban cachetadas. No. O sea, el latín es eterno. Entonces, la tradición jamás en la vida va a envejecer y, y no, y no es moda. O sea, el mundo lamentablemente se rige por modas y son temporales. El latín, la iglesia, la Santa Misa o sea, es atemporal, ¿no? O sea, es sempiterna, o sea, es forever and ever, es por siempre. Entonces, es la herencia viva de la iglesia fundada por Cristo. Entonces, el latín es consagrado durante siglos por la sangre de los mártires, sobre todo todos los mártires italianos, romanos, está cañón, o sea, de verdad, en serio, por las oraciones de los monjes, por los altares donde se ofreció el santo sacrificio. O sea, es algo importantísimo. Entonces, los santos padres, digo, si son santos padres, doctores de la iglesia, si utilizaban el latín, pues no creo que haya sido por nada, ¿me explico? Entonces, y actualmente, no sé, por ejemplo, su santidad Benedicto XVI, o sea, era de y es, bueno, ajá, en su momento, los mejores latinistas que ha habido en la Iglesia Católica. O sea, de verdad, un máster, de verdad. Entonces, todos ellos no usaban el latín para agradar al pueblo, o por ejemplo, algo que dicen hoy en día es que, ay, es que tú nada más rezas en latín porque te crees muy santa, ¿no? Ay, es que tú rezas en latín o usas el velo, por ejemplo, bueno, me mandó un seguidor. eh, una captura de una chica, que quién sabe dónde sea, donde me estaba criticando a mí por subir videos por rezando en latín y con el velo y demás, diciendo que no sé qué, que yo hacía no sé qué herejías, que yo hablaba mal, que según que yo me portaba tradi, pero después ya no. No sé, una cosa muy, muy extraña, ¿no? Cuando ni siquiera la conozco, ni ella me conoce, y nada más por el tema del velo y el latín, ya soy toda una hereje, ¿no? Cuando pues es que eso no es ser hereje, eso es tratar y de verdad, en serio, tratar de vivir en la fe lo más que se pueda, a pesar de que yo sé cuáles son mis errores, yo sé cuáles son mis debilidades, mis flaquezas, que eso yo, o sea, yo lo sé, creo que todos lo sabemos, todos los católicos sabemos cuáles son nuestros errores, pues uno hay que tratar de echarle ganas y vivir la fe como se debe, ¿no? Como Cristo dice. Entonces, pues el latín no es excluyente, es una señal de lo divino, que lo divino no debe de mundanizarse. La liturgia es para Dios, no es para nosotros, no es para el gusto del hombre. En la iglesia y en la Santa Misa tridentina tradicional, el latín no es soberbia, es humildad. Y no todo debe entenderse como en clases, ¿no? Como en niveles
socioeconómicos o lo que sea, o para creerse aquí como burócrata o cosas así, sino es de verdad en serio contemplarlo como un misterio, o sea, el misterio de la fe. Entonces, quien ama verdaderamente a Dios, ama el silencio, la reverencia, la solemnidad, lo que es correcto, la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿No? Todo lo que siga a Dios, todo lo que es Dios. Entonces, pues es el idioma que ha sido custodiado por la fe por siglos. Y digo, no lo digo yo, lo dicen todos los mártires. Entonces, por eso el latín, pues no es barrera, es puente, y no es anticuado, es sagrado verdaderamente, y hay que darle la importancia que debe. Entonces, si alguna vez ustedes encuentran por ahí una personita que esté rezando con su velo, o un hombre, por ejemplo, que me encantan cuando tienen así su traje, están súper bien vestidos con su rosario y de verdad rozando en serio, pues no es porque se quieran aquí hacerlos muy santos, o ay, sí, yo me voy a salvar porque voy a misa tradi, o ay, sí, yo me voy a salvar porque rezo en latín. No, es porque uno trata de verdad de tener méritos para salvarse, porque eso es lo más importante, ¿no? Entonces, pues ir a misa en latín, rezar en latín, vestirse modestamente como el programa pasado, el tener pues esa actitud de oración frecuente, pues eso es lo que te salva, ¿no? La orden de salvación, ese tipo de méritos, ¿no? Que pues realmente no es por nosotros, sino por Dios. Ahora sí que todas nuestras buenas acciones, por ejemplo, mi novio se lo dice mucho, todas nuestras buenas acciones no es por nosotros, sino por Dios. Entonces, pues sí, eso. Excelente. Sí, es algo más de respeto y no tanto de que otros nos vean, es un respeto ante Dios. La vestimenta y el latín es un respeto ante Dios y no para agradar a otros. Ricardo, ¿alguna pregunta o comentario? No, más que todo un comentario, ¿verdad? Ya habiendo escuchado todo esto, yo pienso, ¿verdad? Que el latín viene siendo como un velo que nos ayuda a preservar el misterio, recordando que la misa no es un acto humano, sino divino. Entonces, al no ser una lengua de uso cotidiano, nos está desconectando del mundo y nos está conectando hacia lo divino, hacia lo sagrado. Es lo que me cayó con este tema. No, está perfecto. Y sí, tienes mucha razón. De hecho, hay muchas partes en la Biblia donde habla de ese velo, ¿no? Y bueno, se puede interpretar de muchas formas, ¿no? O sea, el velo también de la mujer, de sumisión hacia el hombre, del ser la mujer del hombre, el velo en el sentido de que nosotros nos velemos, el velo de lo sagrado por el sagrario, etcétera, etcétera. Sí, no, está perfectísimo. Ujú. Así es. Una otra pregunta, Esther. ¿Por qué durante la misa tradicional, el Kyrie eleison se canta en griego? Esa es una muy buena pregunta. La verdad, yo por lo que tengo entendido, hace mucho tiempo cuando empecé a asistir más a lo que es la misa tradicional, en el misal, por ejemplo, como que tiene la explicación de cada cosa de la misa. O sea, por ejemplo, ¿por qué campanadas? ¿Por qué el sacerdote dice esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué nosotros tenemos que responder, ¿no? ¿Por qué cuando dice, no sé, cuando te golpeas 3 veces tiene que pasar esto? Pues porque es la entrega total incluso con el cuerpo, ¿no? O sea, rezar incluso con el cuerpo. Entonces, la verdad, yo siempre me he preguntado el tema del Kyrie eleison y una vez le pregunté a mi mamá, ya no lo he vuelto a investigar, sinceramente, porque pues luego a veces uno como que tiene ese tipo de preguntas existenciales, pero ya luego nunca les hace caso y ahí se quedan volando, ¿no? En la loma. Entonces, pero según lo que ella me había comentado, era porque pues es como incluir esa parte de la tradición, o sea, católica como griega en parte del misal. Eso es lo que ella me explicó. Ahora, yo sinceramente no lo he investigado, la verdad no, es como, vuelvo a repetir, como ese tipo de preguntas que se quedan ahí volando en la mente, pero nunca se resuelven. Pero yo creo que es algo así como, bueno, después lo investigamos, como cómo es la frase? Eli, Eli, lama sabachthani, ¿no? Que por qué me has abandonado, Señor, ¿no? Entonces yo creo que sería como algo así, ¿no? Como una especie de letanía de proclamación hacia Dios, ¿no? Entonces yo eso es lo que yo pienso. La verdad no sabría responder muy bien a tu pregunta, pero, pero es lo que yo me imaginaría. Ya después investigaremos bien. Se nos deja de tarea. Y está de tarea, Esther. Este, ¿Algún otro comentario, Ricardo? ¿O pregunta? No, no, claramente de acuerdo con Esther, podría ser, ¿verdad? Como una letanía, pero también a la vez recordando que en los primeros siglos, más que todos los primeros 2 siglos, se leía mucho la Septuaginta en griego.
Entonces también es como para recordarnos a la vez que, que también es parte de nuestra cultura como católicos. Y recalcando al Papa León XIV, que bueno, yo trato de escuchar la misa los domingos en la mañana, a las 3 de la mañana que estoy trabajando, eh, agarro mi media hora de almuerzo, pongo unos audífonos, cierro los ojos y me gusta mucho que él tal vez hace la primera lectura, se hace en inglés, la segunda en español y el evangelio en latín. Entonces eso es muy bonito porque él así está como metiendo a las personas poco a poco a que les empiece a gustar el latín. No, eso está buenísimo. Está potente, ¿no? Mándame después el link porque está bueno. Sí, justo, y mira, justo ahorita, mientras estabas hablando, me puse a investigar justo lo del Kyrie eleison. Y sí, justamente es eso, ¿no? Que en la liturgia tradicional romana, o sea, en la misa tridentina, el Kyrie eleison se canta en griego porque es como la herencia, ¿no? De los primeros cristianos en el cristianismo. De los primeros cristianos en el cristianismo, bueno, se entendió, ¿no? Cuando antes el griego era la lengua litúrgica y cultural que predominaba en el mundo del cristianismo, ¿no? Y creo que al parecer es uno, por fidelidad a la tradición más antigua, como símbolo de unidad de la Iglesia Oriental, eso está buenísimo, por la profundidad del sacrificio en su lengua original y para conservar el sentido de lo sagrado, lo trascendente y lo eterno. Ah, y justo se unifica, de hecho aquí pone, se unifica con el ex orandi y el ex crescendi. La manera en la que oramos expresa lo que creemos, el cantar en griego, recordamos nuestras raíces apostólicas y expresamos la universalidad de la Iglesia de Cristo. Ah, pues ahí está. Ahí está. Mira, yo contesté y contestaba la pregunta sin saber. Con el ex Excelente. orandi y el ex crescendi. Muchas Ujú. gracias, Fer, de verdad. Estuvo muy bonito el programa. Hemos aprendido bastante. Esperemos que los oyentes aprendan bastante y no les tengan miedo al latín, juzguen a las personas que oran en latín, sino que todos aprendamos a retomar el latín, la lengua oficial de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana. Eh, si nos puedes regalar una, bueno, una no, oración final, un Padre Nuestro, de María Gloria y San Miguel Arcángel en latín, por favor, para finalizar el Sí, programa. claro que sí. Pues bueno, pongámonos en oración. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pater noster, qui est in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei et Mater nostra, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in perillio, contra nequitiam bendicides diaboli est presidium. Imperet ille Deus sufficies de precamur, tuque princeps militiae celestis, Satanam aelosque spiritus malignos, qui apparitionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum virtude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Y bueno, hemos recorrido con la guía de Esther Ramírez y las preguntas acertadas de Agustín Zabaleta el sendero del latín en la liturgia, no como un recuerdo del pasado, sino como una puerta abierta a lo eterno, porque el latín, lejos de ser un obstáculo, es un puente hacia lo sagrado, una lengua que ha custodiado la fe, que ha elevado la alabanza de los santos y que ha sostenido la unidad de la Iglesia en el tiempo. El Papa Benedicto XVI nos recordaba que lo que fue sagrado para las generaciones anteriores sigue siendo sagrado y grande también para nosotros. Que esta experiencia no se quede solo en un programa, sino que despierte en nuestros corazones un renovado amor por la belleza litúrgica, por la tradición viva y por el misterio que celebramos cada vez que la Iglesia ora, canta y adora. Nos dice el Salmo 96:9. Adorad al Señor en el esplendor de la santidad. Tiemble ante Él toda la tierra. Desde Vox Veritatis te invitamos a vivir la fe con profundidad, reverencia y verdad, y a dejarte envolver por la lengua que ha sido testigo de concilios, mártires, místicos y la más pura alabanza a Dios. Nos despedimos
pero la voz de la verdad continúa resonando en el silencio del alma que busca a Dios. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones.